Muy bien, atención, a partir de esos momentos vamos a comenzar, vamos a dar inicio a la conferencia. Adelante, por favor, al doctor José Goicoechea. Muchas gracias Juanita. Continuando con el ciclo de conferencias magistrales, hoy día tenemos una conferencia organizada por el Instituto de Familia, una conferencia magistral internacional, pero se hace difícil decir internacional cuando la invitada es del hermano país de Argentina, ¿no? Un país tan afín a nosotros. Hoy tenemos como invitada a la doctora Paula Severino Babbio, miembro del Comité Internacional de Bioética de la UNESCO. Y voy a dejar en el uso de la palabra a la doctora Gisela Vidal como representante del Instituto de Familia para que pueda continuar con la ceremonia. Adelante, doctora. Muchas gracias, doctor José Goicoechea. Señoras y señores, muy buenos días, queridas estudiantes. Bienvenidos a esta conferencia que organiza el Instituto de la Familia. Y como bien lo dijo el doctor, tenemos el gusto de contar con la presencia de la doctora Paula Severino. Ella es doctora en Derecho por la Universidad de Buenos Aires, miembro del Comité Internacional de Bioética de la UNESCO, ex coordinadora del Programa Nacional de Restitución de Derechos, Trata de Refugiados y Restitución Internacional de la Secretaría de Niñez y Adolescencia y Familia de la Nación, e investigadora docente y consultora en bioética y derechos humanos. Buenos días, doctora Paula. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, recordarles a todos los asistentes que tenemos, después de la conferencia de la doctora, que va a durar más o menos aproximadamente unos 35 minutos, vamos a tener nuestro espacio de preguntas, los cuales ustedes van a poder formularlos a través del chat o en todo caso levantar la manito, tocar el botón de levantar la mano para poder darle el pase y puedan hacerle la pregunta directamente a nuestra expositora. Dicho esto, doctora, damos inicio a su conferencia. El tema que usted va a tratar va a ser abogadas y ahora qué, cómo organizar tu carrera para armar una vida plena. Adelante. Bueno, muy buenos días, es un enorme placer poder estar con ustedes acá. He tenido el honor y el gusto de compartir otras charlas con la UNIFE en vivo, digamos así, cuando yo vivía en Perú y en algún que otro viaje que he hecho luego. Como saben, Perú es mi casa, viví en Perú muchos años, en Lima, y he recorrido muchas provincias también, y me une una relación de amor y de trabajo y de vocación desde el año 2003, así que saquen ustedes la cuenta la cantidad de tiempo. Perú es realmente mi hogar, así que agradezco infinitamente a la universidad, agradezco al Instituto de Derecho de Familia y a las colegas y colegas que han hecho posible que estemos hoy compartiendo este espacio de esta conversación. Como bien decía la doctora Gisela, la idea es hacer una exposición quizás un poco más sintética, de manera de poder, como para dar un pantallazo, porque en realidad estos son temas para desarrollar en todo un seminario y en talleres prácticos y a lo largo del tiempo para ir incorporando hábitos, habilidades y herramientas, algunas de las cuales yo voy a conversar con ustedes hoy, pero para que tengamos una idea un poco de cuál va a ser un poco la dinámica. Entonces, lo que voy a hacer es presentarles una serie de preguntas y una serie, en función de una propuesta que tiene que ver, con cómo nosotras nos paramos y cómo estamos paradas hoy acerca de una dimensión que es fundamental, que tiene que ver con la profesión, la vocación y la carrera, ¿no? Entonces, una vez mi papá me dijo algo que terminó siendo realmente muy verdadero en mi vida, que es, bueno, vos podés casarte, unir tu vida con otra persona y durarás no sé cuántos años, pero con tu carrera vas a estar casada toda tu vida, ¿no? Entonces, a mí me parece que es una relación y no estamos acostumbradas a observarla en esta dinámica de una relación, la que nosotros tenemos con nuestra profesión, que si somos muy afortunadas es además nuestra vocación, ¿no? Desde ya les aviso, tengo dos gatos, una es Olivia, que se vino a sumar a nosotras, y el otro es Gillo, que eventualmente, como son muy demandantes, a ellos también les gusta participar de estas cosas. Entonces, me gustaría proponerles entonces, va a haber como dos ejes, ¿no?, de los que yo voy a hablar hoy. Uno que tienen que ver con herramientas, estrategias y herramientas concretas. ¿De qué herramientas disponemos o cuáles son aquellas herramientas que podemos aprender a utilizar y aprender a manejar? Y además, ¿cuáles son aquellas... les voy a dar algunos ejemplos ahora en la conversación, les voy a dar algunos ejemplos de situaciones muy concretas que nosotras necesitamos aprender a manejar y que nos vamos a ir encontrando a lo largo de nuestra vida profesional. Y por otro lado, la charla, que voy a hablar en segundo lugar, porque para mí es lo más importante, si se quiere, o la base, el fundamento de todo lo demás, que tiene que ver con
cómo nos paramos desde el ser. Entonces, yo les voy a dar estos dos puntos que tienen que ver con el ser y que tienen que ver con el hacer, y vamos a empezar con el del hacer para un poco que se vayan dando un poco una idea de la enorme cantidad de situaciones que nosotras nos podemos ver involucradas y qué preguntas está bueno hacernos al respecto. ¿Cuál es un poco lo que me mueve a mí a conversar de esto? Y por otra parte está buenísimo que esté Olivia acá molestando y dando vueltas porque está queriendo saltar encima mío, porque ilustra de una manera muy, muy gráfica una de las grandes tensiones en la vida de una mujer, y que tiene que ver en cómo conciliamos lo personal y lo profesional. Quizás la mayoría de ustedes, por un tema de edad, todavía no tienen que estar trabajando, de repente teniendo niños pequeños, o de repente estando embarazadas, o teniendo a mamá o a papá o alguna persona a cargo, pero si es que todavía no lo han vivenciado, de hecho seguramente en algún momento de la vida lo van a vivenciar, y si no lo pueden ver alrededor suyo. Y este es uno de los grandes ejes de los que no se habla y que es fundamental para que nosotras podamos tener una, vamos a decir así, la pregunta sería, ¿cómo ser exitosa y no morir en el intento, ¿no? Entonces, les decía, hay como una serie de preguntas que nos podemos hacer, ¿no? Quizás la pregunta primera, la más importante para empezar, tiene que ver con ¿para qué elegí esta profesión? ¿Cómo elegí esta profesión, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos hacemos esta pregunta de cómo elegí el derecho, en este caso, aplica a cualquiera, pero si estamos entre abogadas y futuras abogadas, vamos a dedicarnos al derecho. ¿Cómo elegí esta profesión? ¿No? ¿Cuál fueron las razones que me llevaron a mí a estar ahora estudiando derecho o a ser una joven graduada? O a ser alguien que ya lleva 10, 15, 20 años en la profesión, ¿no? Como es mi caso. Esta es una pregunta que yo hacía siempre en la primera clase cuando dictaba, yo fui profe PUC muchos años, cuando dictaba Derecho Civil 1, y es muy asombroso ver las respuestas, ¿no? Porque un porcentaje muy, muy reducido, que no llegaba al 20% de la clase, realmente había elegido Derecho por vocación. Y esto es una enorme parteaguas. Esto no está ni bien ni mal. Quiero dejar esto muy claro para empezar. Esto no está ni bien ni mal. De hecho, nada de lo que yo diga está ni bien ni mal, y ustedes tampoco tienen por qué estar de acuerdo con eso, pero sí las invito a observarlo, ¿no? Y a reflexionar un poco, a abrirse a la posibilidad de reflexionar sobre esto. Entonces, la primera es, ¿cómo elegí la vocación? ¿Qué es lo que me pasa a mí cuando estoy estudiando? Y si ya estoy graduada o si ya estoy practicando, ¿qué es lo que me pasa a mí en las prácticas? ¿Qué es lo que me pasa a mí? ¿Cómo me imagino? ¿Y dónde me imagino? Que es una pregunta que es posterior, ¿no? Entonces, la primera cosa que yo tengo que tener claro para que todo lo demás fluya de una manera armónica y de una manera simple, es si yo estoy estudiando algo que amo, algo que me ilusiona, algo que me apasiona, algo que me sacude de la silla, ¿no? Les pido disculpas si hay algún alma sensible, yo tengo una manera bastante clara y cruda de hablar, pero yo les diría algo que me calienta, algo que mueve mi libido. Y la elección de la libido no es gratuita, porque ustedes saben que, y si no es un buen momento para que se enteren, la energía de lo sexual, el eros, es esta energía de la creatividad. Entonces, es tremendamente importante entender dónde tenemos puesto nosotros nuestro eros, ¿no? Es decir, esto que yo estoy haciendo me saca de la cama, me mueve, me deja energizada, vibrante, o es como, oh, por Dios, ¿no? Otra vez. Qué molesto que es esto, cómo me aburre, cómo me complejiza, por qué otra vez esto, otra vez lo mismo. Entonces, esto es muy importante porque, insisto, no está ni bien ni mal, pero mi posición, las posibilidades que se abran para mí van a ser muy diferentes si yo estoy parada desde la certeza, desde esta cosa que me viene de los huesos, ¿no? De saber que yo estoy donde tengo que estar, haciendo lo que elijo y lo que decido hacer, a si yo estoy en un matrimonio de compromiso, ¿no? En el cual yo es como, ok, yo quería estudiar teatro o quería estudiar historia, pero mi papá no me iba a pagar esa carrera, o yo quería ser, no lo sé, artista, o yo quería estudiar filosofía, o yo en realidad no quería estudiar, quería poner un emprendimiento, pero bueno, tenemos que tener una carrera universitaria. Entonces,
es muy importante darnos permiso y habilitarnos esta pregunta, porque todo lo demás se va a desprender de ahí. Entonces, esto da para un seminario solamente de esto, pero vamos a seguir. ¿Cómo me doy cuenta? ¿No? Bueno, les decía, una de las cosas que tiene que ver si yo estoy haciendo algo que me apasiona es la facilidad, tengo una habilidad natural para eso, me resulta fácil, elijo hacerlo en mi tiempo libre, qué lecturas elijo, qué podcast elijo, qué videos elijo, voy más allá de lo que me dan en clase o yo tengo ganas de seguir investigando. Otra cosa es, por ejemplo, si yo veo una noticia o veo algo que está pasando, enseguida empiezo a pensar, no, bueno, pero esto es justo, es injusto, ¿cómo lo arreglamos? ¿Estoy pensando como una abogada o no? ¿Me sale pensar como una abogada o no? ¿Tengo ese drive, tengo ese impulso o no? ¿Qué elijo hacer en mi tiempo libre? También es muy importante. Eso no quiere decir que uno tiene que estar todo el tiempo, ya vamos a hablar del tiempo del manejo de los espacios libres y tal, pero se entiende, tiene que ver con el gusto, con el placer, con aquello que me pone burbujeante, me pone vibrante, ¿no? Vamos al tono, me pone como, wow, ok. Si esto no me pasa, si por el contrario yo me siento abúlica, me siento triste, me siento frustrada, siento que me siento densa, esto no vibra conmigo, y de repente estoy haciendo otra actividad y sí siento esa vibración. Estas son cosas que hay que prestarle atención. Tenemos que aprender a observarnos. Ahora, rápidamente, si yo estoy dentro del grupo, yo adoro lo que hago, ¿sí? Amo profundamente, tengo como esa, puedo estar horas hablando de esto, puedo estar horas dando clases, puedo estar horas leyendo. Pero ojo, porque no confundamos una materia que no me gusta o una profesora o un profesor que no sabe llegar o con el que yo no tengo rapport, no quiere decir que no haya elegido la carrera correcta. Guarda con eso. O sea, yo la verdad, en lo personal, detesté la carrera de Derecho y hoy no volvería a leer ni estudiar. De hecho, no leo libros de Derecho hace años, salvo cosas muy puntuales. Yo tenía una intuición de lo que era para mí, lo encontré prácticamente al final de la carrera y he sido autodidacta en mi especialidad. Soy una referente hoy en mi especialidad hace ya unos años, pero he sido autodidacta, ¿no? Y sin embargo, he podido tener el privilegio de estar integrando el máximo órgano asesor de Naciones Unidas en mi especialidad, que no existía cuando yo me puse a estudiar esto. Entonces, no tengamos miedo de eso, pero es un saber interno, ¿no? Es cómo vibro, qué me pasa. Muy bien, ¿qué pasa si esto no me pasa? Bueno, tampoco pasa nada. Y ahí les diría, miren, no es un drama esto, sí es algo para observar, pero no es un drama. Entonces, ahí te diría, bueno, mira, va a depender un poco de en qué parte estás. Si estás al inicio de la carrera, es una cosa. Si estoy al final de la carrera, es otra. Si estás al inicio de la carrera, yo quizás te diría, mira, tendríamos que tener una charla, yo hago sesiones de mentoring para las que le interese. Tendríamos que tener una charla uno a uno y explorar cosas más profundas que tienen que ver con las expectativas de los padres, que tienen que ver con ideas que no son las mías. Digo, hay todo un universo de situaciones posibles, pero vamos a tener esta conversación a ver si es que realmente se justifica que vos sigas 3, 4, 5 años estudiando una carrera que no es tu vocación. Ahora, si yo ya estoy hacia el final de la carrera, si yo ya estoy en el último tramo, ¿no? Si ya falta poco, te diría, bueno, mira, salvo que esto te genere obviamente cada caso es único, ¿no? Pero estamos hablando en general. Pero salvo que esto te genere una enorme angustia, en cuyo caso sea un precio muy alto a pagar, te diría, mira, si llegaste hasta acá, termina la carrera, honra este compromiso si se quiere, termínalo porque falta muy poco, es un último esfuerzo. Y vamos a pensar, vamos a buscar qué es aquello que te motiva, cómo te imaginas, cuál es tu vocación, y tenés la posibilidad, por ejemplo, de elegir una maestría, o de ponerte vos a estudiar e investigar sobre esa área, como fue mi caso, o de repente a veces también hay una maestría, y conozco muchísima gente que ha terminado dedicándose a cosas que no tenían nada que ver con su disciplina de base, desde mi hermana, por ejemplo, que estudió licenciatura en comercialización y publicidad, y ahora es una líder de proyectos en desarrollo y tecnología en una gran empresa, hasta, no sé, un psicólogo que trabaja en una empresa de nuevas tecnologías y ha sido líder corporativo durante muchísimos años y su carrera de base es la psicología, un biólogo que hoy es un experto en ética y liderazgo. Entonces, digamos, de ninguna manera esto es un llamado a la desesperación, sino a ver, ok, siempre va a ser la misma pregunta. Con lo que yo tengo arriba de la mesa, con estas herramientas, ¿qué es lo que puedo hacer?
Bueno, esto les diría que en parte es como la primera pregunta muy importante, porque vamos a ver que en materia de cómo llevar adelante mi vida y dentro de eso, dentro de esta dimensión tan fundamental que es mi carrera, hacerse buenas preguntas es fundamental, ¿no? Entonces, quizás la primera pregunta para esto es, ¿esto que estoy haciendo hace vibrar mi corazón? Y ahí tenemos todo otro universo que tiene que ver con cómo aprendo a escucharme para saber por dónde tengo que ir, porque estamos acostumbrados a llevarnos por la mente y llevarnos por las ideas y llevarnos por las creencias, que ya vamos a ver, no son nuestras, son de terceros, pero no son nuestras. Y esto es verdad, tengas 18, tengas 25 o tengas 55. Y es tremendamente problemático, porque cuando yo no me escucho, y uso esto porque me toca escuchar acá, cuando yo no me escucho, no sé hasta dónde estoy yendo, las consecuencias es la tristeza, la angustia, el estancamiento, la parálisis, las enfermedades físicas, y lógicamente esto repercute de manera directa. Si yo les describo a una mujer que tiene esta vida, difícilmente sea una persona exitosa. Y ojo, ¿cómo definimos el éxito? Es tremendamente importante. Esto es una definición muy personal, tiene que ver con cómo yo voy a ordenar los valores en mi vida, y cómo yo voy a ser honesta conmigo y cómo yo voy a ir revisando en los distintos momentos y etapas, porque no son mis valores no son iguales hoy que a los 23 años, no son iguales que a los 15, no son iguales que a los 30, y a la velocidad en la que yo voy cambiándome a mí misma, es muy probable que no sea la misma que hace 3 meses atrás cuando empezó la pandemia, ¿no? Nosotros acá en Argentina seguimos en aislamiento, por cierto. Entonces, ahora, muy bien. Una vez que yo entiendo dónde estoy parada, si estoy en el camino que hace vibrar mi corazón o si tengo que pensar en un cambio de rumbo o en una adecuación de este rumbo, una vez que yo definí qué significa ser exitosa para mí, y esto sería muy interesante que ustedes me cuenten sus ideas y me aporten cuáles son estas ideas para ahora la segunda parte de la charla. Tiene que ver con el estatus, tiene que ver con el sueldo, tiene que ver con el lugar en donde yo trabajo, tiene que ver con quién me casé, tiene que ver si me casé o no, si tengo hijos o no, con qué tiene que ver con estudiar en el extranjero. Entonces, ahí hay, les decía yo, un universo que parte en dos, y es, ¿qué necesito hacer para llegar a donde yo creo que tengo, con donde yo me visualizo, donde yo sueño estar, y quién necesito ser? En realidad el orden es al revés, es primero quién necesito ser, que es lo más importante, y a partir de ahí, qué necesito hacer para llegar. Pero para quedarme con, antes de las preguntas, con esto último que me parece más enriquecedor, que tiene que ver con el quién necesito ser, vamos a hablar ahora rápidamente un ratito. Yo les pido, si estoy mirando acá al costado, porque me he puesto un cronómetro, porque una de las cosas, ¿ven? Una de las cosas que uno tiene que aprender es aprender a hablar en público y aprender a comunicar, y el respetar los tiempos de una exposición es sagrado, es una de estas cuestiones de modales académicos que son fundamentales. Para esto el cronómetro ayuda, pero como el mío a veces apaga la pantalla, entonces me van a ver que estoy mirando a veces y tecleando al costado. ¿Retomamos? Entonces, vamos a ver algunos de los puntos que yo necesito tener en cuenta de orden práctico. La primera es entender que si yo soy abogada, puedo tener una infinita cantidad de carreras posibles. Y dependiendo qué es lo que haga vibrar mi corazón en este momento y dónde yo me vea, y ojo, dije en este momento, porque esta idea es dinámica y puede cambiar a lo largo del tiempo. Yo me he reinventado N cantidad de veces, no se dan una idea, y me sigo reinventando. Ahora mismo estoy en un proceso de reinvención personal que es muy, muy emocionante. Entonces, podemos tener tantas carreras como necesidad de reinventarnos o ganas de reinventarnos tengamos. Pero es importante tener en cuenta que existe un espectro muy amplio y ver cuál es el que se ajusta mejor, tanto a mi deseo, ¿sí? Aquello que me divierte, que me entretiene, como a los distintos planes que yo tenga de vida, ¿ok? Entonces, una primera cosa es eso, es decir, bueno, ok, yo puedo ser notaria, yo puedo ser una abogada litigante, yo puedo dedicarme a la vida académica, yo puedo ser una consultora, puedo ser docente, yo puedo ser periodista, yo puedo tener una carrera en el mundo corporativo, yo puedo tener una carrera en una ONG, yo puedo tener una carrera en organismos internacionales. ¿Por qué es importante tener una primera visión direccionada hacia dónde? Independientemente de que es muy posible que después a lo largo de tu vida, por distintas circunstancias, esto vaya mutando y vos vayas enriqueciendo tu experiencia pasando por distintos espacios.
y porque lo que yo necesite hacer para llegar a esos espacios va a ser diferente. Entonces, una vez que yo tengo definido o entendido para mí hoy qué significa el éxito, la segunda pregunta que me haría es, ok, ¿dónde me veo? En 5 y en 10 años. ¿Dónde me veo? ¿Por qué? Y porque si yo no tengo claro a dónde quiero llegar, difícilmente sepa por dónde ir, ¿no es cierto? No es lo mismo si yo quiero ir a Iquitos que si yo me quiero ir a Pisac, claramente, ¿verdad? Si yo me voy a Puno, no va a ser el mismo viaje, no voy a necesitar lo mismo que si yo me voy a la selva. Entonces, es muy importante entender dónde me veo, y una vez que yo entiendo dónde me veo, y me pregunto, ok, y dentro de toda esta enorme amplitud que tiene esta disciplina que elegí, ¿cuál es el primer camino que yo quiero seguir? ¿Cuál es el camino que yo quiero seguir ahora, no? Quiero dedicarme al servicio exterior, a la diplomacia, me imagino como una líder en el Congreso, me imagino, no lo sé, poniendo mi propia ONG, armando un emprendimiento, ¿dónde me imagino? Una vez que yo tengo claro esto, lo que tengo que hacer es un plan de ruta. Y para ese plan de ruta, como cualquier plan de ruta, yo necesito entender qué herramientas necesito contar sí o sí para este viaje. No va a ser lo mismo si yo quiero apuntar a una carrera en el mundo corporativo que si yo quiero apuntar a, por ejemplo, estar en el Congreso de la Nación. Entonces, muy importante poder definir esto. Una vez que defino esto, una de las cosas que yo enseño es, bueno, ok, ¿cómo hacemos una red? Quizás una de las cosas más importantes, les diría, que yo puedo aprender en la universidad es cómo hacer una red de contactos, porque esa red de contactos es lo que va a permitir mi crecimiento, mi florecimiento profesional. Más allá de que esa red de contactos, muchos de ellos muchas veces se transforman además en gente querida y en amigos entrañables, que ese es mi caso, tengo esa fortuna, pero a la vez es fundamental, porque es fundamental para que me abran puertas, para que yo abra puertas, para poder conectarme, para poder saber y poder empezar a informarme qué es lo que pasa, cómo hago yo para saber si quiero ser notaria. Y bueno, voy y hablo con Rosalía Mejía, por ejemplo, que es la mejor notaria de Lima y una de las mejores del Perú fuera de toda duda, y además es una lideresa en mi campo. Me siento, le pido una reunión a Rosalía, hablo con ella y le digo, doctora, ¿cómo es su vida? ¿Usted qué hace? ¿Qué pasa por acá? ¿Sí? Si yo me quiero dedicar a la vida académica, pienso, no sé, ¿cuál es mi referente? Si estuviera en Argentina, le diría, bueno, Aida Kamelmacher, ¿no? Bueno, a ver, Aida, que además es una querida amiga. Ok, le escribo, consigo su mail, le pido una reunión, le explico lo que quiero de ella, le pido una reunión, la convenzo para que me dé un rato de su tiempo y tengo una charla telefónica o tengo una reunión por Zoom, o de repente me uno con varias amigas que estamos en lo mismo y decimos, miren, chicas, tenemos que averiguar qué es lo que nos gusta. Bueno, a ver, ¿quiénes son? ¿Cuáles son estos contactos? Les proponemos una reunión de Zoom, nos reunimos 4, 5, 7, 15 y hablamos con esta profesora o hablamos con esta empresaria o hablamos con esta líder o hablamos con esta congresista, no sé, Marisa Clave. Bueno, a ver, ¿quién conoce a Marisa? ¿Cómo llegamos a...? ¿Me explico? Es decir, esto es un arte. Aprender a contactar a la gente, a armar una red de contactos, a convencerlos para que nos escuchen, es un arte. Yo me acuerdo, mi carrera académica empezó hace ya muchos, muchos años atrás, yo había hecho un trabajo de investigación del que estaba enamorada, plenamente convencida. Ese trabajo de investigación terminó siendo un proyecto de ley, una ley que cambió en Argentina gracias a ese trabajo, entre otras cosas, ¿no? Y yo me acuerdo que yo no tenía un centavo en ese momento, era estudiante, me manejaba, tenía un trabajo que me pagaba muy poco dinero, me manejaba con muy poco dinero, era la época del 1 a 1 en Argentina, es decir, que todo costaba en dólares. Y bueno, yo quería participar en ese congreso. Y ese congreso no estaba abierto a estudiantes y yo estaba por graduarme. Me graduaba ese semestre. No, me acababa de graduar, me había graduado hace un mes anterior. No estaba abierto, solamente podían exponer profesores titulares de cátedra o adjuntos por concurso. Es decir, no podías exponer ni siquiera una ponencia si no estabas en ese lugar y te tenían que habilitar a exponer. Yo no tenía para pagar la matrícula, me acababa de recibir, tenía un trabajo de investigación que había presentado ya en otros 2 congresos antes y del que estaba súper convencida. Vi el afiche, encima era en homenaje del que ya era mi maestro, que era Carlos Fernández Cesarego, que iba a estar en Buenos Aires, dije, lo tengo que conocer porque yo me había enamorado de su obra. Me fui, me vi quién era el presidente de las jornadas, averigüé dónde estaba, dónde trabajaba, en qué horario, y lo esperé 6 horas, me llevé un libro para estudiar, y lo esperé 6 horas sentada en un pasillo. Obviamente el hombre, cuando vio que yo no me iba a ir a ningún lado hasta que él me recibiera,
no me recibió en ese momento, me citó al día siguiente para que yo lo fuera a ver. Y ahí lo convencí de que no me cobrara la matrícula, de que yo me iba a ofrecer para trabajar en el Congreso, para pagar mi inscripción, así que contara conmigo para lo que hiciera falta, y lo convencí de que me habilitara a exponer, pese a que iba en contra de todas las normativas del Congreso, yo necesitaba una autorización especial para exponer. Cuando yo estaba teniendo esta conversación, entró la doctora Silvia Tanzi, que es una jueza de la Nación, que es una querida amiga, y que fue la primera persona que me abrió una puerta, y ella me había escuchado en un congreso hace un par de semanas hablar, y le dijo, si ella es la que te lo está pidiendo, firmale lo que quieras, porque yo la banco, ¿no? O sea, yo la apoyo. Esto nos muestra, y así empezó todo, ¿no? Así fue como empezó todo. Yo expuse en ese congreso, fue un enorme éxito, tuve 5 minutos para exponer, 5 minutos, y esos 5 minutos cambiaron mi vida. Entonces, ¿cómo aprender a armar una red de contacto? ¿Cómo aprender a acercarme a la gente? ¿Cómo hablar? ¿Cómo aprender a redactar una ponencia? ¿Y cómo aprender a exponer una ponencia? Si es que yo quiero hablar en un congreso algún día, o yo tengo, igual de todas maneras, cómo aprender a hacer una presentación, ya sea que me dedique a la vida corporativa, a la vida académica, al ejercicio liberal de la profesión. Si yo soy abogada, necesito aprender a hablar. Entonces, cómo hablo, cómo comunico, es tremendamente importante. El lenguaje corporal, la redacción, la presencia, las inflexiones de voz, tremendamente importante. Si yo quiero hacer una maestría, otro tema, voy saltando porque se me está acabando el tiempo. Si yo quiero hacer una maestría, yo había hablado hace poco de la posibilidad de seguir estudiando, ¿no? Entonces, si yo quiero hacer una maestría, yo tengo que saber, bueno, ¿tengo dinero o no tengo dinero para pagarla? Ok, ¿qué me es accesible, qué no? ¿Cuáles son los programas? Hay programas de beca para todo lo que ustedes se imaginen. ¿Cuáles son los programas de beca? ¿Con quién lo debería hacer? ¿Cómo lo debería hacer? ¿Cuál es mi objetivo a través de esta maestría? Ok, yo ya entendí a qué me quiero especializar. ¿Cuál es la mejor? ¿Qué hace falta para llegar ahí? El dinero es logística, acuérdense de esto. El dinero no es un impedimento, es logística. ¿Eso qué quiere decir? Que si es el único impedimento es el dinero, no es un impedimento. Hay montones de estrategias y hay montones de formas que todo el tiempo vamos a estar usando en nuestra vida de saber, ok, ¿cómo resuelvo esto para llegar a donde yo quiero llegar? Entonces, bueno, el tema de la importancia de idiomas. Si todavía no han empezado a estudiar inglés, es absolutamente indispensable manejar inglés como segunda lengua al más alto nivel que sea posible. Bilingüe es ideal por la cantidad de puertas y oportunidades que esto abre, y manejar más de un idioma es muy importante, muy, muy importante. Les digo por experiencia, quizás de las cosas que más puertas, piensen que el mundo se expande de una manera importante. Si alguno tiene la posibilidad de sacar otra ciudadanía, además de la peruana, de la europea, por ejemplo, si es que tienen familia y tienen el derecho, es algo que les recomiendo, porque en el mundo, hoy en día más que nunca, la posibilidad de tener un mundo abierto. Muy bien. Ahora, estas son algunas de las cosas. Hay muchas más, como le digo. Mi objetivo es que esto sea un seminario. Para mí, yo estoy convencida que esto es una materia que deberíamos dictar en todas las facultades de Derecho, así que si ustedes están de acuerdo con esta idea, cuéntenselo a las autoridades de su facultad, pues yo estaría muy feliz de dictar este curso, porque creo en esto profundamente. Yo llevo 23 años en esto, nadie me enseñó, yo he tenido que ser autodidacta en todo, les diría. Eso lleva mucho tiempo, muchas frustraciones, muchos golpes que uno se da, y a lo largo de estos años he acompañado a muchas chicas, sobre todo, haciendo tareas de mentoreo, y algunas están en lugares increíbles ya con 27, 28 años. Es algo en lo que creo, como les digo, profundamente. Y esto que viene ahora, que tiene que ver con el cómo ser, la importancia de las habilidades blandas. Yo llevo unos años, también estoy formada en bioneuroemoción y en biodecodificación, y llevo años trabajando conmigo misma y ayudando a otras personas en materia de cómo aprender a manejar sus emociones y cómo aprender a tener una vida libre y plenamente elegida a través de observar y de sanar nuestros traumas y observar nuestras creencias. Cuando nosotras además somos mujeres, esta realidad está atravesada por una cantidad de creencias, de valores, por un contexto. ¿Qué significa ser mujer? ¿Cómo soy mujer y cómo soy una profesional exitosa en un entorno de un país tan machista como es el Perú, ¿no? ¿Cómo voy a lidiar con estas cosas? Entonces aquí también hay muchas herramientas. Una herramienta fundamental es la meditación. Esto no importa cuál sea mi creencia religiosa o filosófica. Todo esto que yo les estoy diciendo aplica si yo soy católica, judía, musulmana, budista,
absolutamente atea, digo, absolutamente cual sea mi inclinación metafísica, aplica. Si yo tengo una metafísica, como es mi caso, tengo creencias metafísicas fuertes que son, digo, que guían mi vida, les diría que es lo más importante en mi vida, bueno, la vida se hace bastante más simple. tengo un anclaje de fortaleza interior que me alimenta y que realmente, digo, impacta de manera directa en mi vida cotidiana. Pero digo, parte de lo que significa el mundo de la adultez es replantearnos cómo hemos sido criados y qué es lo que vamos a elegir para nosotros, ¿no? Entonces, la meditación es fundamental. Aprender a respirar. La herramienta de la respiración es esencial, es esencial. En los cursos que yo dicto hago un ejercicio que es muy, muy concreto, en el cual podemos observar un antes y un después, un ejercicio muy simple, en el cual observamos antes y después de la respiración qué cosas yo percibo y qué cosas no percibo, y vemos la diferencia enorme. Hoy en día una de las cosas más preocupantes, y que es mi preocupación, y por eso les decía, yo creo que esto debería ser un curso universitario, es el manejo del estrés, de la angustia, los ataques de pánico, la falta de sueño, la mala alimentación que padecen nuestras estudiantes en la universidad. La carrera universitaria es una experiencia muy estresante para muchas de nosotras. Entonces, ¿cómo yo aprendo? Y es la etapa más hermosa de la vida. No sé si es la más hermosa, pero es una hermosa etapa en la vida. Entonces, ¿cómo aprendo yo a respirar? Puede cambiar dramáticamente mi rendimiento académico, ¿sí? Si yo estoy durmiendo y comiendo de una determinada manera, puede cambiar dramáticamente mi rendimiento académico. Yo puedo estudiar menos horas y puedo ser muchísimo más eficiente en mi estudio. Dejemos de lado que, bueno, aprender a razonar, aprender a pensar bonito, a pensar con elegancia, con claridad, eso es tremendamente importante, eso es algo que yo enseñaba siempre dando clases. Lamentablemente es algo que no se suele enseñar porque la gente que le sale naturalmente nunca se pone a pensar cómo lo hace, y a la que no le sale naturalmente, así va por la vida como puede. Entonces yo creo que es algo fundamental aprender a pensar con lógica. No me refiero a la lógica formal que estudiamos en lógica jurídica, sino cómo razono elegante, cómo razono bonito, ¿no? Porque esto marca un impacto decisivo. Les diría que uno de los trabajos que yo más hago hace un tiempo, a raíz de esta pandemia, soy abogada de consulta de la Relatoría de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en la Comisión Interamericana, de consulta informal, vamos a decir así, y quizás una de las cosas que más me he dado cuenta de las cosas que he aprendido a hacer es a razonar con claridad, aún de temas que en ese momento son nuevos, porque esto que está pasando en la pandemia es nuevo para todos, ¿no? Yo llevo 23 años en la bioética y sin embargo he tenido que pensar cosas completamente novedosas a raíz de esta pandemia. Entonces, el aprender a razonar con nitidez, aprender a sentir, entender cómo fluye, cómo late mi disciplina, es fundamental. Les diría que es una herramienta de decisión en términos de cuál es mi calidad y mi valor como consultora, como profesional, tiene muchísimo que ver con esto. Entonces, meditar, respirar, el ejercicio. Si ustedes no hacen ejercicio, es el momento de empezar. Los griegos decían, ¿no es cierto?, mente sana en cuerpo sano. La realidad es que nuestro cuerpo y nuestra mente están absolutamente intrínsecamente relacionadas y somos una enorme sopa electrobioquímica. Si mi cuerpo no está funcionando bien, mi mente no va a funcionar bien. Entonces, tremendamente importante, podríamos hablar horas sobre esto, preparen sus preguntas si es que la tienen, pero por eso es que yo digo que tiene que ser un curso, porque como ven hay muchos temas y necesitan no solo ser abordados con profundidad desde lo intelectual, sino ser experimentados para que yo los pueda incorporar como hábitos y como un proceso, ¿no? El aprender a centrarse, el aprender a estar en el centro, el manejo emocional, como les decía, el aprender a habitar mi cuerpo, que es algo que como mujeres tenemos una información que viene de generación en generación de cuerpos violentados, de cuerpos violados, de cuerpos que han padecido abortos voluntarios o involuntarios, de cuerpos que han sido maltratados, que han sido abusados. Hay toda una información de miles de años que la tenemos en nuestro ADN y que nos impide muchas veces poder habitar nuestro cuerpo con libertad. Y esto es algo súper importante. Muy bien, el tema de los afectos. Quisiera
cerrar esta parte de la exposición y abrir a las preguntas hablando sobre algo que no hablamos y que es impresionantemente importante como mujeres y como mujeres profesionales, que es en la vida de los afectos. Y esto implica tanto pensar si está en mi proyecto de vida formar una familia, como sea que yo concibo esa familia, si está en mi proyecto de vida tener o no tener hijos, es decir, si estoy abierta o no, no importa si sé si los quiero tener o no, pero si estoy abierta o no a la posibilidad de tener hijos. ¿Por qué? Porque una cosa que yo he escuchado hasta el cansancio en las chicas que yo asesoro es que cuando tenemos la primera entrevista y les digo, bueno, cuéntenme un poco ustedes qué piensan. Che, no, doctora, yo hasta los 40 me voy a dedicar a mi carrera, voy a hacer la maestría, quiero hacer un doctorado, quiero vivir en el extranjero. Yo tuve la suerte de vivir en varios países del mundo y además por mi trabajo viajo mucho y es algo fascinante, ¿no? Pero también es un estilo de vida que tiene sus pros y sus contras. No, yo después de los 40. Hija, tú te enteras que después de los 40 tus ovarios ya lo más probable es que no anden, que estén funcionando a un cuarto, si es que todavía están funcionando. No, doctora, pero si yo me veo espléndida, mire usted qué regia que se ve. Sí. Pero acordémonos de una cosa, el cuerpo evoluciona miles de cientos de miles de años y los derechos de las mujeres tienen menos de 100 años. Así que, chicas, ¿qué sabemos de nuestra fertilidad? Tremendamente importante. ¿Qué sé de mis ciclos menstruales? Las que no usan la copa menstrual las invito porque es una experiencia de ida, que tiene que ver con este autoconocimiento y con el cuidado de mi cuerpo. ¿Qué pasa con mi fertilidad? ¿Cuál es mi edad? Si yo quiero formar una familia, ¿cuál es la edad en la cual yo voy a ser fértil? ¿Y a cuál ya no? Bueno, hoy existe la tecnología además para las que tengan acceso económico o para pensar en esto como un fondo para ahorrar. Existe la tecnología para congelar óvulos. ¿Es lo ideal congelar óvulos? No lo sé. Cada una de nosotras va a tener que responderse esa pregunta en función de sus valores, de sus creencias, de sus posibilidades, de montones de cosas. Pero lo cierto es que existe esa posibilidad técnicamente que antes no existía. Pero es muy importante que sepamos, no tengamos mitos sobre nuestra sexualidad. Muchas chicas universitarias me dicen, bueno, yo después de los 35 intentaré quedar embarazada. ¿Vos sabés cuáles son las chances de quedar embarazada después de los 35? Son bajas. Y me van a decir, bueno, pero mi mamá me tuvo a mí a los 38. Sí, pero ¿vos fuiste la primera? No, fui la cuarta. ¿Ok? No es lo mismo. ¿Sí? Entonces, esto no es para asustar a nadie. Somos libres de tomar las decisiones que querramos, pero es importante que sean decisiones informadas. Última cosa y les cedo la palabra. ¿Qué pasa si yo no me siento atraída por los varones? ¿Qué pasa si yo me siento que me gustan las mujeres? ¿Qué pasa con mi sexualidad si no es una sexualidad heteronormativa? ¿Qué pasa si me siento bisexual, si me gustan las chicas y me gustan los chicos? Entonces, ¿cómo voy a llevar yo adelante mi vida profesional si yo no puedo estar en paz conmigo, hacer las paces con quien soy, poder expresarme libremente? La sexualidad es una coordenada muy importante de mi identidad, de mi ejercicio, de mi vida. Entonces, ¿cuáles son los espacios que tengo para conversar de esto? ¿Cuáles son los espacios que tengo para explorarme a mí misma? ¿Cuáles son mis ideas sobre la moral sexual? Que es muy distinto que una ética en la sexualidad. Es muy importante poder preservarse, poder cuidarse, poder ser libre, respetando mis estándares, respetando mis valores, porque nos podemos hacer mucho daño, lo digo por experiencia, cuando no nos sabemos proteger y cuidar a nosotras mismas y estamos más pendientes de otro, de otra que de nosotros. Y esto se aprende a lo largo de la vida y se aprende aún a mis 44 años todo el tiempo. Entonces, con esto ya les voy a ceder la palabra. Me gustaría saber cuáles son sus preguntas, cuáles son sus comentarios para ver por dónde seguimos. Muchísimas gracias, doctora Paula Ciberino. Realmente su conferencia ha calado bastante en nuestras estudiantes. Acá tengo un par de preguntas. La primera es de Ruth. Dice, Ruth Antoinette, buen día. Ella pregunta, si siento esa pasión por la carrera, pero el confinamiento hace que la motivación por estudiar lo que me apasiona se reduzca y cree estrés, ¿qué recomendaciones nos puede sugerir? Muy bien. Bueno, primero, Ruth, la verdad que qué alegría y te felicito que tengas la suerte de estar estudiando esto que te apasiona. El confinamiento es algo que nos afecta mucho a todos y nos ha afectado distinto a medida que se ha ido prolongando. Como les decía, en Argentina llevamos más de 103 días de confinamiento y tenemos por lo menos para un mes más.
así que créeme que te entiendo. Buscar la motivación depende de una serie de cosas. En primer lugar, la posibilidad de, primero, hacer una pausa. Es decir, si tú tienes la posibilidad, a veces no podemos porque estamos en época de examen, pero si yo tengo la posibilidad de hacer una pausa, usualmente yo encuentro que funciona muy bien hacer vacío. Siempre hacer vacío es una muy buena estrategia. Piensen en la respiración. Si yo inhalo y exhalo, ¿no? Si yo exhalo, boto todo el aire, hagan la prueba conmigo, automáticamente voy a necesitar inhalar. ¿Ok? Yo generé vacío y automáticamente mi cuerpo me va a pedir inhalar. Esto es lo mismo, genera vacío, tómate un día, 2 días, 3 días, si puedes, sin hacer nada, sin tocar nada de derecho, y dedícalo a otra cosa que te cause placer. Dedícalo a hacer ejercicio, dedícalo de repente a leer una novela. Si tienes la posibilidad, no lo sé, júntate por Zoom con amigas, organicen un té, una reunión, lo que sea. Vuélvete para adentro, y hay montones de recursos en YouTube, hay podcasts. Síganme por Instagram, porque Facebook estoy un poco completa y a veces no lo contesto, pero Instagram es lo que más rápido contesto. Si me siguen por Instagram y me piden, yo les puedo ir recomendando algunas personas para ir viendo, para ir siguiendo, que las ayudan en esto. Y tente paciencia, tente paciencia. Esta situación es una situación muy desafiante para todas, entonces a veces somos muy duras con nosotras mismas pretendiendo estar siempre todo el tiempo al máximo, y la realidad es que nadie, ni aún los que tenemos el privilegio de hacer lo que amamos, estamos todo el tiempo al máximo, al máximo, al máximo. Permítete descansar, permítete hacer vacío, y si me escribes te puedo recomendar algunas cosas que quizás te ayuden a reconectar con eso. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta, es de Fiorella de Valdivia. Ella pregunta, buenas tardes, doctora Paula Severino. Mi interrogante es la siguiente. Según su experiencia, a medida que terminamos nuestro pregrado, ¿qué programa de estudios es recomendable seguir? ¿Una especialización o una maestría? A ver, Fiorella, te diría de nuevo, ¿no? Va a ir un poco retrocediendo a lo que yo contaba, que es tener un panorama más amplio de hacia dónde yo veo que quiero seguir, porque no es lo mismo si tú me dices, mira, quiero dedicarme al servicio exterior, quiero ser diplomática, que si quiero ser notaria o que si quiero ser abogada en el mundo corporativo, porque en un caso te recomendaría un MBA, en otro caso te diría, ok, vas a tener que hacer los estudios propios para qué cosas necesito para preparar mi examen o mis estudios para el notariado. En otro caso te diría, bueno, ¿qué materias o qué necesito reforzar para poder rendir el ingreso al servicio exterior? Entonces, honestamente es una pregunta que solo se puede contestar en el contexto específico de entender cuál es el plan que yo voy a trazar para mí una vez que me gradúe, los próximos 5 años, 10 años, cuál es el plan que yo voy a trazar para mí. Muy bien, gracias, doctora. Tenemos también la pregunta de un invitado, Godoy. Ella pregunta, buenas tardes, doctora, muy interesante su ponencia. ¿Qué libros nos recomienda sobre habilidades blandas? Ay, qué pregunta, qué pregunta difícil, porque hay muchísima literatura. En realidad, yo más que libro, lo que te recomendaría es empezar a hacer el trabajo contigo. Hay videos y hay podcasts, en mi caso yo te podría recomendar, no lo sé, Enrique Corbera en Bioneuroemoción, o depende, yo sigo a mucha gente en inglés, así que no sé si quiénes de ustedes siguen fluidamente el inglés, pero siguiendo fluidamente el inglés les podría dar una lista de una serie de gente, desde Simon Sinek o Louis Howes, no lo sé. Dependiendo cuál sea el área que uno quiere trabajar, hay mucha gente a la que uno puede seguir y de las cosas que uno puede leer. Tony Robbins tiene mucho escrito también. Pero insisto, a mujeres como Esther Perel, que es exquisita, tiene mucho escrito también, Mel Robbins, pero digo, va a depender un poco de por dónde vamos a empezar este camino. Yo creo que más importante a veces que leer, que sí es muy importante, y yo leo un montón, así que nunca desalentaría eso, es experimentar. Es decir, es tomar la decisión de decir, ok, el cuerpo es una tecnología y quiero aprender a manejarlo, ¿no? Nosotros, no tienen idea, pero nosotros manejamos nuestro cuerpo de la misma manera que un gorila manejaría un Stradivarius, ¿no? Usted tiene un Stradivarius, que es un violín exquisito, y que alguien que es un experto o una experta puede sacarle sonidos celestiales.
Y en vez de hacer eso, nosotros somos un gorila, imagínense un gorila o un babuino, ¿no? Dándole tran, tran, tran al violín. Eso es lo que nosotros hacemos con nuestro cuerpo y es lo que nosotros hacemos con nuestra mente. Esto es una tecnología y hay que aprender a manejarlo. Obviamente que requiere un nivel de compromiso y de conciencia importante. Entonces, lo primero que yo te recomendaría es hazte algún curso o mírate algunos videos para aprender a respirar, porque la respiración lo cambia todo. Y métete a alguna sesión, que puede ser, ahora en Instagram hay miles de opciones para hacer alguna meditación. Hay miles de meditaciones y miles de sistemas de meditación disponibles. Lo recomiendo honestamente, lo mismo que el yoga. ¿Por qué? Porque a través de la respiración y a través de la meditación vas a ir encontrando qué necesitas. Y vas a ir trabajando tus miedos y vas a ir trabajando tus creencias. O sea, ustedes se creen, miren, hay una cosa que yo no dije que tienen que tener en cuenta. Los procesos psíquicos son como si fueran 100 pitufitos. No sé si, por un tema generacional, no sé si ustedes ubican los pitufos, que son como estos enanitos azules pequeñitos, ¿no? Bueno, que estaban muy de moda cuando yo era chica. Entonces, imagínense 100, todos igualititos, con la misma fuerza, con las mismas habilidades, todos igualitos, ¿ya? Los procesos psíquicos, el consciente, esto que estamos haciendo, de conversar, de tomar nota, de escuchar, son 5 pitufitos. Es como mucho el 5% de nuestros procesos psíquicos le pertenecen al consciente. 5 pitufitos. Teníamos 100, con lo cual los otros 95 pitufitos son el inconsciente, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Si yo los pongo a jalar de la cuerda, 5 de un lado y 95 del otro, ¿quién creen que gana? El inconsciente. Somos robots, somos robotitos programados. El libre albedrío es una ilusión hasta que yo empiezo a desarmar mis programas y mis creencias inconscientes, y este es un trabajo 24/7 toda la vida. Así que no desesperen porque 24/7 toda la vida. Pero esto es tremendamente importante. Con lo cual, yo te invitaría a buscar alguna meditación o algún ejercicio de respiración y empezar por ahí, y después, bueno, me puedes escribir y conversamos sobre alguna bibliografía, que hay un montón. Bien, doctora, tenemos otra pregunta más. Dice justamente una de nuestros estudiantes: doctora, la felicito por la ponencia, es tan diferente y real. Bueno, usted menciona que por este contexto los estudiantes sufren más por ansiedad, estrés, ataques de pánico. La verdad, yo vivo con un diagnóstico de depresión, ansiedad y crisis de pánico a causa de un desorden de neurotransmisores. Con mucha fuerza de voluntad y ayuda profesional puedo tener una vida normal. Sin embargo, esta situación es mucho más difícil. Me siento en desventaja con relación de mis compañeras. Pienso que tal vez los docentes podrían tener alguna consideración, pero al mismo tiempo me siento mal porque tampoco busco un trato diferente. ¿Qué hacer? Bueno, ante todo quiero agradecerte por tu valentía y por esta enorme capacidad de expresarte y de plantear lo que te está pasando. Esto es un excelente ejemplo. Recién nos preguntaban qué leer para ver de habilidades blandas, y lo que nuestra compañera acaba de hacer recién es una maravillosa muestra de qué es lo que pasa cuando tú estás en contacto con vos, con tus necesidades, y las puedes expresar con claridad para buscar lo que necesitas. Así que ante todo te felicito por tu claridad, por tu valentía y por poder cuidar de vos misma pidiendo lo que necesitas. Mira, yo como te digo, este es un contexto muy desafiante para todos. Entonces, en primer lugar, ten paciencia contigo. Te repito lo mismo que le decía a Ruth, porque me parece que es importante, o a Fiorella, no recuerdo, es muy importante que seas paciente. Una de las cosas que tenemos las mujeres que tenemos que aprender a desatar en nosotras, a quitarnos, es el perfeccionismo, y es esta exigencia de ser siempre perfectas y estar rindiendo al máximo y hacerlo mejor y dar la talla, y que yo no me siento lo suficiente. Entonces, ahí hay algo que tenemos que ver todas, y te invito también a ti a que lo veas. Luego, me parece excelente si tú estás ya contenida en términos de cuál es la medicación que necesitas. Eso también es excelente. Te invitaría en todo caso a explorar otras formas de trabajar los desórdenes, que tiene que ver, porque nosotros somos, como yo decía, ¿no? Y es un buen ejemplo el que vos traes, somos una sopa neurobioquímica.
Entonces, la carencia o las distintas proporciones en nuestros neuroquímicos alteran completamente nuestra conducta y nuestra percepción de la realidad. Entonces, a la par, yo diría que a la par del tratamiento que estás haciendo, hay otras opciones que tú puedes quizás con ayuda profesional o con apoyo profesional, por supuesto, porque una cosa no quita la otra, ir explorando y mira, yo creo que te va a ser muy útil. Tanto por ahí que veas un poco de qué trata esto de la bioneuroemoción, que parte de un síntoma físico para ver cuál es la programación, el programa inconsciente que está causando ese síntoma físico. Y por otro lado, lo que es medicina funcional. La medicina funcional es una nueva rama de la medicina que para mí es la única realmente útil porque ve al individuo como un proceso integral, más allá de las especialidades, como una integralidad. Entonces, ustedes sabían que muchos trastornos tienen que ver, y neurológicos incluso, tienen que ver con que tenemos parásitos. Hay veces que la depresión tiene que ver con que las personas tienen parásitos, tienen gusanos, tienen una contaminación en la sangre, una inflamación a nivel celular que les está causando. Nosotros piensen que nosotros somos como un gigante condominio y dentro de nosotros viven un montón de bacterias. Cuando esas colonias de bacterias se desacomodan, pasan trastornos bioquímicos, ¿okay? Hay hasta procesos muy graves que se solucionan con cosas tan sencillas como limpiezas que producen una depuración de parásitos, de gusanos y de todas esas cosas. Entonces, quizás buscar un especialista en medicina funcional que te oriente de una manera integral a todo este proceso. Y por otra parte, los ejercicios de meditación y los ejercicios de respiración, el yoga hay tipos de yoga como el kundalini y otros tipos de yoga que tienen lo que se llaman los pranayamas, que son sistemas, tecnologías respiratorias para poder calmarnos. Yo sufría ataques de ahogo, yo me ahogaba durante muchos años cuando vivía en el Perú. Me ha pasado de despertarme completamente ahogada a la noche, he tenido que ir a la guardia pensando que me moría, etc. Bueno, yo me curé eso con yoga y respiración de pranayamas y nunca más lo padecí durante fácil 8 años, nunca más volví a tener ningún problema. Yo tuve picos de hipertensión arterial durante 4 años hasta que hice una sesión de bioneuroemoción y nunca más hubo hipertensión. Y todo esto llevándolo con mi cardiólogo, ¿no? Y mi cardiólogo terminó dándome de alta diciendo, mira, no estás perfecta. O sea, he pasado por unas cuantas experiencias, por eso hablo también desde un lugar de haber atravesado unas cuantas cosas y haber empezado esta búsqueda que te ven como una integralidad de cuerpo-mente. Porque la medicación puede ser útil en algunos casos, no solo es útil, sino que es necesaria, no necesariamente en todos los casos, pero eso tampoco quita de que hay mucho que podemos hacer. Como te digo, aprender a respirar te va a ayudar muchísimo, porque la ansiedad y los ataques de pánico los resuelves respirando. Yo tuve una situación hace 4 o 5 días atrás que por una razón de un disgusto gigante, que es algo que me pase rarísima vez, pero me pasó, y me di cuenta que era como que me iba a explotar el pecho de dolor. Dije, Dios mío, me va a dar un infarto, pero a las mujeres los infartos no nos duelen en el pecho, nos duelen en la panza, ¿no? Ojo con eso. Lo que ustedes ven, le duele el brazo, le duele el pecho, eso es a los varones. Las mujeres es más parecido a una gastritis y por eso muchos infartos de mujeres pasan desapercibidos. Digo, no me va a dar ningún infarto, me va a dar un ataque de pánico, pero Dios, y empecé a respirar. En ese momento estaba yo hablando aceleradamente, contando algo que acababa de vivir un disgusto enorme, y cuando me di cuenta lo que hice fue callarme la boca y empezar a respirar con una técnica en particular, empezar a respirar lento, a inhalar y exhalar, y listo, salí de la situación. Así que hay muchas herramientas que puedes explorar, escríbeme con toda confianza y de nuevo, gracias por tu testimonio tan valiente. Excelente, doctora, muchísimas gracias. Y tenemos una última pregunta ya por un tema nomás de tiempo, que es de nuestra estudiante Lucero. Ella dice, soy de primer ciclo en la carrera. He de comentarle que para escoger esta profesión me costó muchísimo por inseguridad propia de si podré o no desarrollar bien mi profesión. ¿Cree usted que estas dudas me afecten en el futuro cuando no pueda resolver algún caso o problema con respecto a mi carrera? Qué bonita pregunta. Gracias por hacerla y gracias de nuevo por esta vulnerabilidad.
A veces uno piensa que cuando se pone vulnerable es débil y sin embargo poder expresar nuestros temores y poder comunicarlos y poder ver qué necesitamos es una enorme muestra de fortaleza y es algo que nos hace mujeres sanas. Así que muchas gracias por esta pregunta. Mira, vamos por partes. En primer lugar, hay una cosa que es real y es el nivel de inmadurez que uno tiene cuando tiene que tomar decisiones que son muy importantes. A los 17, 18, 19 años tenemos que escoger la carrera con la que nos vamos a ganar la vida y de lo que vamos a trabajar durante mucho tiempo y pensamos primero que esto va a ser para toda la vida y de repente además estamos recién saliendo del cascarón y no sabemos nada de la vida. Entonces, si a nosotras no nos enseñaron antes cómo hacer para descubrir lo que me apasiona, lo que me hace feliz, es muy difícil, nos pasa a todas, es muy difícil que yo de repente tengo que elegir una carrera y sé para dónde ir, ¿ok? Entonces, tranquila, porque esto que te pasa a ti le pasa a la mayoría. Ahora, tú mencionaste, y una cosa que quiero dejar bien claro, uno parece que a los 18 años, si tuve que cambiar de carrera a los 20, es como, Dios mío, todo el tiempo que perdí. Créanme, nunca pierden el tiempo. ¿Por qué? Primero porque la vida es todo lo larga que cada una haya pactado con el destino, con lo que sea que va a ser. No lo sabemos, ¿sí? Pero de verdad, yo recuerdo cuando tenía 23 años, dije, Dios mío, me pasó un problema con una materia y tuve que atrasar un semestre en mi facultad y en vez de graduarme a los 23, me gradué a los 24. Fui abanderada, diploma de honor abanderada de mi promoción con un promedio alto. Y yo estaba absolutamente desolada, traumada y me sentía la más fracasada porque en vez de a los 23 me gradué a los 24. O sea, ¡qué imbecilidad! ¡Qué estupidez! ¿No? Hay una cosa, o sea, nos pasa a todas, pero hay una cosa que tú dijiste que yo quiero rescatar, porque esto realmente daría para una charla en sí misma, y es lo que yo mencioné del perfeccionismo. Mira, siempre vamos a tener dudas, sobre todo, nunca vamos a tener el control. Que uno tiene el control es una ilusión, y se los dice alguien como yo que soy bien controladora, y estoy aprendiendo todo el tiempo, me tengo que recordar, suéltalo, fluye con eso, suéltalo, porque no tienes el control. Yo voy a dar el 100% de aquello de lo que soy capaz. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que preparar este examen. Bueno, al 100%. Voy a estudiar con tiempo, voy a investigar, voy a ponerle el corazón, voy a poner esfuerzo, pero después hay un punto en el cual yo ya de eso no me lo suelto y lo dejo. ¿Saben cuál es una de las cosas que más atenta contra la carrera y la profesión de las mujeres? Y que ocupemos espacios de poder y de decisión, el perfeccionismo. Porque estamos esperando que si no lo hago perfecto, que si no tengo 10 de los 10 requisitos que piden para esa chamba, no voy a aplicar y no voy a mandar mi currículum. Que si yo no sé exactamente, hasta que yo no sepa el último detalle, no voy a dar esta charla. Hasta que no me haya contestado la última pregunta, no voy a escribir este trabajo de investigación. Hasta que yo no sea una experta, no voy a ir ahí, voy a tomar un micrófono y voy a hablar en público. Eso es lo peor que podemos hacer por nuestras carreras y nos pasa a casi todas. Entonces, aprender a aceptarme, aprender a estar en contacto conmigo, a confiar en mí, a confiar en mí. Si yo estudié lo que tenía para estudiar, voy confiada que voy a dar un buen examen, porque además eso, hay toda una técnica para rendir exámenes que yo también les podría enseñar, lo enseñaba en una época, hay toda una técnica para rendir exámenes, que tiene que ver con cómo respiro, que tiene que ver con cómo me programo, cómo me visualizo. Una vez me presenté en un examen que por distintas razones no había podido estudiar, problemas en mi casa y tal, y me acuerdo que eran 4 preguntas y eran 15 bolillas, eran 15 temas del temario, y yo sabía a fondo, o sea, había estudiado todo, pero a fondo solo me sabía 4. Y eran 4 preguntas del examen. Bueno, me saqué un 20, o sea, porque yo me programé que yo siempre iba con la mentalidad de me van a preguntar lo que mejor sepa, y efectivamente, esa vez también fue así. Entonces, no al perfeccionismo, siempre vamos a tener dudas, tenemos que sentirnos cómodas con las dudas, tenemos que sentirnos cómodas con la incertidumbre, tenemos que confiar en nosotras y tenemos que ser responsables, ¿no? O sea, si yo estudié, voy tranquila. Si no estudié, bueno, pues prende un par de velas, ¿no? Pero digo, si yo soy responsable, el resto, si yo estoy relajada y dejo que suceda, voy a estar alerta de la mejor manera posible. No hubo tiempo hoy de explicarles cómo funciona el mecanismo del estrés, pero básicamente cuando yo me estreso, lo que yo hago es
corto todas mis funciones neocorticales, es decir, todas las funciones que tienen que ver con el pensamiento abstracto y el razonamiento. Cuando yo me estreso, las elimino. ¿Por qué? Porque va a funcionar mi cerebro reptil, mi cerebro primitivo, que se va a poner en huir o pelear, y por supuesto para ninguna de las dos cosas. Si a mí me está corriendo un oso o un tigre, no es que me voy a sentar a convencer al tigre que no me coma, ¿verdad? Entonces no voy a necesitar mi sistema neocortical, mis funciones neocorticales. Entonces el cuerpo tiene miles de años de evolución y va a cortar mis funciones neocorticales. Ahora usted imagínese, el inconsciente no distingue lo real de lo simbólico, por lo tanto es lo mismo que me corra un tigre a que yo tenga que dar un examen de contratos, ¿vale? El estrés es el mismo y el mecanismo que se gatilla es el mismo. Ahora, imaginen, hay un estrés del bueno, que es ese estrés que me pone a mí como un poco, ¿no? Me voy a encontrar con la persona que me gusta y tengo como ese burbujeo. Ese es estrés del bueno. Ahora, si yo tengo estrés del malo, si yo estoy todo el tiempo preocupada porque tengo que dar este examen y estoy angustiada y me duele la panza, lo que va a pasar es que cuando yo me sienta a rendir examen, voy a estar muy estresada, de un estrés crónico, y ¿qué le conté recién? Se apagan mis funciones neocorticales. Ahora, ¿yo quiero que se apague mi neocórtex cuando tengo que dar un examen? No, ¿verdad? Todo lo contrario. Entonces, es bien importante aprender a manejar la mente, aprender a manejar el cuerpo con la respiración, para que cuando yo esté sentada en una situación desafiante, y aprender a utilizar la palabra es muy importante, no es lo mismo decir tengo un problema que estoy frente a un desafío, mi mente se setea diferente, entonces voy a poder dar el mejor examen o la mejor entrevista posible. Pero digo, estas son todas cosas que se aprenden, así que nada, las invito a explorarlas. Doctora, muchísimas gracias. Hasta aquí hemos quedado con nuestras preguntas y seguidamente pase a la doctora Olga María Castro Pérez Treviño, presidenta del Instituto de la Familia, para dar las palabras finales. Paula, ¿qué te puedo decir? Siempre excelente, bella, bella física y espiritualmente, obviamente. Todos tus consejos muy buenos, de ahí una mujer tan exitosa y exitosa de siempre. Realmente es un orgullo haberte tenido, muy grande haberte tenido en el instituto a través de este webinar. Espero volverte a tener porque indudablemente las alumnas van a haber quedado con mucho deseo de conversar contigo. Espero poderlo programar para el siguiente ciclo, porque ya pronto llega agosto, pasa volando. Ay, se fue. Ay, se nos fue Olga María, pero no importa. La Olguita, verdad, tienes que conectarte nuevamente, por favor. ¿yo me tengo que conectar o yo me fui? Ahí está, sí, ahí está. Bueno, mientras se conecta Olga, aprovecho a agradecerle. Hay que prender el micro, Olguita, para que te podamos escuchar. Bueno, Paula, tengo que pasar al doctor Ochoa, pero te agradezco muchísimo. Esperemos que esta pandemia pase y tenerte en casa, de verdad. Seguramente las chicas estarían rodeándote para pedirte muchos consejos y no dudo que te van a escribir. Un abrazo grande. Un abrazo enorme, y más bien Olga es una querida amiga y una doctora y una abogada que admiro profundamente, así que tus palabras me llegan al corazón. Claro que sí, siempre aquí a disposición. Saben que con UNIFE tengo como una debilidad, porque me parece fabuloso esto de tener un espacio entre mujeres que tenemos problemáticas y que tenemos necesidades particulares, ¿no? Y que estamos en un momento tan decisivo para cambiar la historia en ese sentido. Así que gracias infinita, y sabes que te quiero, y para mí es una alegría siempre compartir un espacio contigo. Cariño recíproco, Paula, de mucho tiempo. Bueno, el doctor Julio creo que cerramos con usted, doctor Julio. Gracias, doctora Severino. A mí me toca, como siempre, bueno, en esta reunión hacer el papel de espina entre las rosas, pero bueno, brillante su exposición. De verdad es muy reconfortante todo lo que usted ha señalado, va a ser de mucho interés para las alumnas, y no me queda más que cerrar. Como dice un cantante, no todo tiene su final. Invitarlas a todas las chicas para el día 16 de julio, donde esta vez el Círculo de Estudios en Derecho Constitucional que preside o que dirige tan brillantemente Mossi, va a dar su conferencia. Todavía no han anunciado el tema ni el expositor, entonces el suspenso se mantiene.
Un honor haber estado encargado por la universidad, como siempre, este ciclo de conferencias. Doctora Severino, mis respetos. Olga, a las órdenes. Gisela, esto no es más que un corte, hasta luego, y invitarlas a las chicas, ¿no? Voy a dar por finalizada la sesión y cortar la señal reiterándole el respeto a la doctora Severino por tan brillante exposición. Muchísimas gracias José Julio por acompañarnos y por el apoyo. No, por favor. Muchas gracias, cuídense bastante todas y que Dios me las bendiga. Hasta luego.